Un joven de familia millonaria, popular, atleta élite y atractivo galán de la alta sociedad que pone sus pies a cualquier mujer sin que ponga la más mínima objeción, y una chica normal, humilde, trabajadora, alumna destacada, estudiosa e intelectual se encuentran, se miran, se conocen y se enamoran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquiera que estés viendo este video. Bienvenidos a Sin Filtro, en el cual hoy vamos a hablar de Maxton Hall, un mundo entre nosotros. Yo soy R y bienvenidos a mi resumen. Esta historia comienza con nuestro primer protagonista, James Beaufort. ¡Cielos, qué macizo! En resumen, el príncipe encantador, pero versión millonaria. Este se levanta con un resacón enorme después de la gran y tremenda fiesta que se aventó la noche anterior, y rápidamente se da cuenta que se acostó con la hermana de su amigo Alistair, Elaine, cuya importancia en la trama se resume a joder, porque es lo único que hace cada vez que tiene la oportunidad. Joder. En fin, James rápidamente se viste y sale al patio donde sus amigos lo esperan y donde el centro de la conversación es joder a Alistair porque James se acostó con su hermana. Digo, es lo más normal que podría hacer cualquier grupo de amigos después de saber que uno de los del grupo se acostó con tu hermana. James rápidamente calla a Alistair y este se le tira encima y empiezan a pelear amistosamente en la piscina, mientras que Cyril empieza a dispararles con una pistola de agua. Todo es diversión, todo son risas y todo va absolutamente de maravilla. Hasta que sucedió lo siguiente. En eso aparece Lydia, la hermana de James, quien está desesperada hasta las lágrimas y está muy nerviosa. James rápidamente sale del agua y le intenta calmar, pero ella le dice que la cagó, que metió las 4, que la prensa estaba sobre ellos, y le dice también que a su hermano que una tal Ruby Bell la vio con alguien y que su papá la matará por eso. Mientras que la calma, James le pregunta quién demonios es esa tal Ruby Bell. Pero para poder comprender un poco este comportamiento de Lydia y por qué actúa de esta manera, vamos a tener que regresarnos unas horas antes, pero esta vez con nuestra segunda protagonista, Ruby Bell. Ruby Bell es una chica amable y humilde y se dirige en un bus a su primer día de clases de su último año. Tan buena que le da su asiento a una embarazada, tan estudiosa que es amiga del profesor, el señor Sutton, y tan ambiciosa que quiere entrar a la Universidad de Oxford. Pero no solo eso, sino que es una de las estudiantes becadas en la escuela de Maxton Hall, donde todas las familias de alta alcurnia están ahí. Familias reales, el hijo del entrenador de Manchester United, la prima del emir de Dubái, hasta el jeque más millonario de Arabia Saudita. Todos se encuentran en un solo lugar ahí. En resumen, el colegio más fresa de tu país, pero multiplicado por 1000 al más infinito. Y no estoy exagerando. Para nada. Para Ruby las cosas le son bastante sencillas, ya que ella es invisible para ellos y ella inclusive dice que lo prefiere así, aunque tan sola no está, porque tiene a su mejor amiga Lynn a su lado, que le recuerda pedirle una carta de recomendación al señor Sutton para entrar a la Universidad de Oxford. Sí, para entrar a este tipo de universidades de alta alcurnia no solo hace falta tener notas súper excelentes, sino que también tienes que tener recomendación de profesor, director, etc. Solo para asegurar. En fin, Ruby y Lynn dan clases sin ningún problema, y cuando estaban saliendo toman un leve descanso en el recreo y hablan un poco de su organización del baile de bienvenida. En eso pasa y acontece que Ruby olvidó pedirle la carta de recomendación al señor Sutton, a lo que ella rápidamente va al salón a hablar con él. Pero al entrar, lo que ella no contaba era que el señor Sutton y Lydia se estaban besando en el salón de clases. ¿Qué? ¡Llamen a la policía! Ruby, al ver la situación en la que se había metido, rápidamente recoge sus cosas y se va, dejándonos esta imagen de Lydia con una cara de pánico tremenda. Luego rápidamente volvemos al presente, con James llegando al colegio con mucha hora a arreglar el asunto. Rápidamente llega al salón donde estaba Ruby, Lynn y el resto de los chicos del comité organizador del baile y despide hablar un momento con ella de manera intimidante. Esta no retrocede y sin titubear va afuera con él. Y James rápidamente le da un dinero y le soborna para que cierre la boca acerca de lo que pasó entre Lydia y el profesor Sutton. Pero esta, en vez de aceptar el dinero, se lo tira en la cara. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Si les soy sincero, yo creo que muchos en su lugar sí hubiéramos tomado el dinero. Y no me digan que no. En fin, Ruby se va rápidamente a chambear, donde se la pasa rompiéndose la espalda como caballo y no se puede sacar de la cabeza lo que vio entre Lydia y Sutton. Al regresar a su casa conocemos a su familia, su hermana menor Ember, su padre que está lisiado y su madre que está normal. ¿Por qué su padre está lisiado? Pues lo veremos más adelante. Es un misterio muy misterioso. En fin, podemos ver cómo Ruby y su familia son bastante funcionales, una hermosa familia donde la unidad se mantiene pese a las adversidades y dificultades de la vida.
Y no solo eso, sino que encima nos damos cuenta que la silla del padre de Ruby que lo ayudaba a subir las escaleras está rota y esta ha estado ahorrando para comprarle una nueva. Pues con más razón acepta el dinero del soborno. ¡No seas bruta! En fin, la noche pasa en un abrir y cerrar de ojos y al día siguiente Ruby va donde el profesor Sutton a pedirle unos documentos. Este acepta rápidamente y ya le tenía hasta la carta de recomendación hecha. Pero Ruby siente que es un soborno, así que solamente toma los documentos y se retira. Por Dios, ¿es en serio? Te tenía la carta lista. Lista, solo tenías que tomarla. En fin, en cuanto Ruby sale del salón y empieza a caminar por el pasillo con Lynn, estos discuten acerca de la carta y que ha estado muy extraña desde su encuentro con James. Ruby le asegura que no pasa nada y que irá a pedir la carta al director Lexington, pero en eso que James se la agarra del brazo, la mete en una habitación de la escuela y se quedan a solas para que le vuelva a intentar chantajear para que no diga nada. Le pregunta que qué quiere de su familia y le dice en pocas palabras que le vale una mierda su dinero y su familia, pero sigue insistiendo que todo el mundo tiene un precio. En ese momento empieza lo que las mujeres estaban esperando. ¡El diablo, la cebolla, la semilla, la remangango, el mangú, el mamón, el cambur, la guanábana, la manilla! Pero Ruby parece ser más santa que la Madre Teresa de Calcuta y rechaza el soborno otra vez y se va. No me parece que este chico sea muy listo. En cuanto Ruby sale del lugar, rápidamente experimenta un breve ataque de ansiedad, el cual es interrumpido por Lynn, que le dice que le meta las patas, que le irá al partido de lacrosse, donde casualmente está James, ya que él es el capitán del equipo. Y les voy a ser totalmente sincero, no tenía ni idea de la existencia de este deporte hasta que vi la serie. En fin, el asunto es que James y el resto del equipo masacran al equipo rival, todos celebran, todos felicidad y todos están disfrutando del juego en su punto máximo. Pero en eso Ruby aparece con una misión, conseguir esa carta de recomendación del director. Pero al no verlo decide recostarse al lado del campo en las barandas a esperarlo. Pero en eso Alistair se pelea con unos del otro equipo y es expulsado del campo de inmediato. Y qué casualidad que se coloca al lado de Ruby, con quien empieza a charlar un poco y de esta manera se presenta, lo que Ruby acepta y le estrecha la mano. Pero James a mitad del juego se da cuenta de esto y lo chocan brutalmente por distraerse. Por otra parte, Ruby finalmente ve al director Lexington llegar, a lo que se despide de Alistair, pero James por otra parte la sigue vigilando desde lejos. Rápidamente Ruby va con el director a pedirle una carta de recomendación, pero le dice que si quiere la carta tendrá que hacer que el baile de bienvenida del colegio sea un éxito, a lo que esta se alegra rápidamente y empieza a irse mientras el equipo de Maxton Hall gana su partido. Y en eso James saliendo rápidamente la detiene y le interroga para saber qué estaba haciendo con Alistair, a lo que Ruby es honesta y le dice que nada, pero James no le cree en lo absoluto. ¿Quieres ver la cara de estúpida? James, evidentemente molesto con Ruby, le dice que básicamente es una don nadie y que siempre lo será, la menosprecia y se va cargado por todos celebrando. Ruby, hundida y bajoneada por este suceso, se regresa a su casa tratando de relajarse después de todo el conflicto que está pasando por su cabeza. ¡Wow! Por poco y más se caga en la madre. Bueno, técnicamente lo hizo, pero a ella y a la familia entera. Pero no voy a profundizar en eso, ¡sigamos! Por otro lado, James llega con Lydia como campeones a su hogar, mientras que sus padres lo reciben orgullosos y con una aura dorada que deja ciego. ¡Dios! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! Por otra parte tenemos a Ruby, que se empieza a preparar para la gala y se desvela para conseguir esa recomendación mientras se olvida de las palabras crueles de James. Este muchacho me llena de orgullo. Finalmente llega el día de la gala y todos se ponen sus mejores trajes y destellan en elegancia, magnificencia y dinero. Ruby estaba literalmente muy concentrada, nada podía contra ella, pero mientras todo transcurría muy bien, llega el jodido señor Sutton de nuevo a fastidiar y se lleva a Ruby para hablar en una esquina tratando de explicarle todo lo que pasó. ¿What? Pero esta conversación no dura mucho, ya que en eso llegó el director Lexington a felicitarle a Ruby, ya que todo estaba saliendo muy bien, y por un momento Ruby se relaja y piensa: ¿Lo logré? pero en eso la música cambia, y todos quedan asombrados ante unas figuras encapuchadas que se revelan como bailarines. Y no exactamente de las que le gustan a YouTube. Ruby, estresada, no sabía qué hacer, estaba mirando a la izquierda, derecha, arriba, abajo, hasta que vio por fin al culpable del atraco. James Beaufort. ¡Ay, pero cómo me caga! Sí, James Beaufort. Este había maquinado en las sombras para dañarle el baile a Ruby y joderle su carta de recomendación del director. Ruby trata de reparar lo que sucedió, pero ya era tarde. Cuando pudo detener la música y a James y a sus amigos ya era tarde. Ruby solo podía ver a James reírse en su cara y burlarse mientras que ella solo podía llorar. ¡Eres un monstruo sin corazón! En eso llega el profesor Sutton y le dicen a James y a Ruby que el director quiere verlos a ambos. Digo, era lo más normal que pudo haber hecho.
Rápidamente llegan a la reunión donde les dan una reprimenda a ambos, a James por sobornar a la DJ, además de que lo suspenden del equipo de lacrosse, y a Ruby por no poder mantener el evento bajo control. En ese momento, Ruby, teniendo la oportunidad de embarrar a James, su hermana y al señor Sutton, decide no hacerlo. Al contrario, convence al director de darle una segunda oportunidad a ella con su buen tacto para la segunda gala de donantes, y el director Lexington, un tanto convencido, decide aceptar, pero con una condición, de que James forme parte del comité, a lo que los dos dijeron: De ninguna forma. pero al director Lexington le vale 3 hectáreas de verga y los manda para afuera. ¡Ajá! ¡Se mamó! A lo que ambos se encaran afuera y se declaran su odio mutuo. Ruby rápidamente se enoja y se larga, mientras que James la observa con la mirada de que si quiere guerra, guerra tendrá. Es que empieza lo bueno. Rápidamente pasamos al día siguiente, donde James sale tranquilo de su casa y se monta en el auto con su hermana y su café en mano listo para ir al colegio. Por otra parte, Ruby ya anda planeando la siguiente gala sin ayuda de James, quien por otro lado anda entrenando con el equipo de lacrosse donde no debería estar. Pero rápidamente el entrenador lo baja de su nube y le dice que no puede estar ahí. El James se emperra y empieza a tratar de intimidar al entrenador diciéndole que su papi da la plata para todo. Miren el tamaño de esos huevos. Pero el entrenador se la regresa y le tira una que lo deja en knockout, diciéndole que su padre fue quien dio la orden de que no jugara. El James se recontra en perra y a regañadientes llega donde el club y da la idea de que la fiesta de recaudación sea con temática de fiesta victoriana. Para los que no saben qué es una fiesta victoriana, véanse La Cenicienta y más o menos sabrán de lo que estoy hablando. Vestidos, elegancia, bailes super clásicos. Ruby al inicio está en contra de la idea, ya que ya había una temática, pero entre que los demás les gustó y James mostró una gran propuesta sólida, Ruby lo lleva a votación en donde rápidamente la idea de James ganó. Por lo que ahora Ruby tiene que empezar a planear cómo va a ser con la decoración, los pósters y demás. Pero rápidamente a Lynn se le prende el foco y se le ocurre la idea de pedirle a James fotos de los vestidos de su colección de la marca Beaufort, y Ruby le busca para pedirle tomarle algunas fotos a las colecciones para el cartel, a lo que James le dice básicamente que no. ¿Qué? ¿Esperaban que mágicamente se llevaran bien? Dejando a Ruby pensando en cómo resolver la situación y conseguir un vestido victoriano para dentro de 2 días y poder tomarle foto para los carteles. En resumen, está jodida. O bueno, no del todo, ya que su hermana es una maestra con el hilo y la aguja y se ponen en acción para poder tratar de tener el vestido listo en 2 días. Mientras tanto, al día siguiente James va con su padre y le pide que le deje volver de nuevo al equipo de lacrosse, a lo que su padre le dice que se deje de mariconadas, que no, y que se concentre en ser la nueva imagen de la empresa. Regresando con las chicas, estas se están rompiendo la espalda, cosiendo y haciendo el mejor esfuerzo para crear el vestido perfecto, con concentración y mucho detalle al mínimo, entre dormidas y levantadas y mucho, pero mucho café. De ahí pasamos con James. Este está en una cena lujosa de la familia mientras hablan del negocio y cómo James era el nuevo líder y la imagen de la empresa en sí, bla 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 bla. Regresando con Ruby, su hermana finalmente terminó el vestido que tanto trabajo les había llevado a hacer, y no es para menos, sino miren esa belleza. Es bellísimo. Y Ruby, mientras lo plancha para tomarle fotos para mañana, le manda una foto en el grupo del comité para presumirle a James que pudo resolver sin él. Pero como Ruby se puso a andar con el teléfono, la plancha le cayó el vestido y se quemó, destruyendo así el arduo trabajo de su hermana. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Pasamos al día siguiente, donde Ruby va a la escuela muy afectada, pero en eso llega una nueva profesora a la clase, la profesora Philippa, la cual pone en su clase una pregunta, la cual era para que todos participen en clase, pero esta termina por ser una batalla campal en la que Ruby termina por estallar y le dice a James que nunca a la gente le importará nada absolutamente de él, ya que solo lo quieren por su dinero y nada más. Esto le golpea directo en el ego a James y este sale rabioso fuera del salón de clases sin decir ni una sola palabra más, dejando a todos asombrados. Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre, por favor, tranquilo. Más tarde, después de clases, Lydia va a verse de nuevo con Sutton. Usted no aprende, ¿verdad? Pero mira que Sutton esta vez sí aprende la lección y le dice que vaya a joder a su madre, que es una menor, que ya lo que había se acabó, que el padre de Lydia es una mierda y que le desea éxito en su futuro. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró.
Lydia, al escuchar esto, se larga con el corazón roto y sin decir ni una sola palabra más. Mientras tanto, en la casa de Cyril, James se anda aventando un fiestón tremendo, mientras que nos damos cuenta que Alicia está siguiendo los pasos de Juan Gabriel. Y está en Tinder buscando alternativas, ya que su novio no le pela bola. Después le dice a James que lo que pasó con Ruby no es normal, a lo que James le dice que no sucede absolutamente nada. A lo que Alicia le dice que lo piense, ya que Ruby normalmente no hace ese tipo de cosas, a lo que James simplemente se sienta al lado de él y comienza a pensar: ¡Wow! ¡Al fin piensa este cabrón! Por otra parte, Ruby anda sufriendo porque no sabe qué hacer y se siente mal por haberle herido sus sentimientos a James, y su padre nota esto y le habla. Le da un consejo que le dice que aunque haya hecho eso no la vuelva una mala persona, y que todos cometemos errores, y que lo importante es responsabilizarse de nuestros actos. ¡Wow! Ni esta maldita tortuga se saca esas reflexiones. A lo que Ruby va a buscar a James al campo para pedirle perdón y que estuvo su comportamiento fuera de lugar. Le da razón a James de la idea de la fiesta y este se queda extrañado, y en vez de comportarse como un patán le pregunta que cómo van los avances del vestido, y esta nerviosa le dice que se quemó, y James en vez de burlarse se ríe con ella, y al irse podemos ver cómo un sentimiento nace, algo más profundo, para luego ver a James empezando a verla de otra manera mientras la dibuja al más grandioso estilo del Titanic. Ay, el amor. Pero en eso Satanás en persona, a.k.a. el padre de James, aparece y lo invita a un partido de golf, pero en vez de buscar pasar tiempo con su hijo, lo busca emparejar con la hermana de Alistair, solo para maximizar las inversiones de la marca. ¡Hijo de puta! Lenguaje. Y esta mujer que es el dolor en las pelotas más grande de la galaxia. Y lo peor es que al James ni le gusta, solamente la saluda por curiosidad y ni la vuelve a pelar. ¡Ay, querida, lárgate de ahí, déjalo vivir! En fin, de vuelta con Ruby, esta se encuentra concentrada en terminar el póster, cuando en eso el James le escribe y le dice que le organizó un viaje a Londres a ver los vestidos de la colección para las fotos, y que este ya está listo fuera de su casa para irse. ¡Puta, qué ofertón! Rápidamente Ruby se viste, baja a toda velocidad y zarpan a Londres. En el camino James y Ruby hablan, bromean y se conocen más hasta que por fin llegan al lugar. Y al entrar rápidamente Ruby queda más encantada que niña en dulcería, hasta que por fin llegaron a la sala donde tenían listos los vestidos de la colección, perfectos para las fotos, y sin perder tiempo Ruby va y fotografía los vestidos, y después James le dice que si quiere probar algunos vestidos que lo haga, a lo que Ruby al inicio se niega, pero al final un tanto nerviosa decide aceptar, pero con la condición de que James también se ponga a uno. Y rápidamente, como si una escena de Disney se tratase, Ruby baja destellando en belleza, mientras que el James la observa todo embombado. Se toman fotos, se ríen y nos regalan uno de los mejores momentos de química en toda la serie. ¡Dios! ¡Oh! ¡El diablo, la cebolla, la semilla! Un aplauso para esta pareja que está enamorada. Y pudimos hasta haber tenido el primer beso de la serie. Pero claro, alguien tenía que venir a joderlo todo. En eso llega el papá de James, quien agresivamente viene y critica a James y sin ninguna razón le tira comentarios ofensivos a Ruby con la intención de lastimarla. ¡Eres un monstruo! Dios, qué hombre más horrible, Dios mío. Y James, sin defenderla, deja que Ruby, hundida y destrozada por las palabras de su padre, se quite el vestido y se vaya del lugar sin decir otra palabra y regrese a su casa en un tren. ¡Eres un monstruo sin corazón! El día siguiente llega y Ruby no está bien, pero trata de no mostrarse así. Llega a la mesa a desayunar y por ahí mismo se va sin comer nada, pero al llegar a la escuela se sorprendió al ver que el cartel de la gala que se colgó en la academia era una foto de James y ella posando con los trajes. Cualquiera pensaría que este gesto fue visto con buenos ojos, pero para Ruby esto no fue así. Esta, al ver esto y ver que todas las miradas se volteaban sobre ella, entró en un ataque de ansiedad al ver que todos, o sea, todos la veían. Rápidamente Ruby fue a donde James a hablar y le dijo que por qué quiso ponerla en un póster si ella no quería destacar. James le dice que se veía muy bien y que necesitaban carteles, pero Ruby rápidamente le dice que ojalá todo fuera como antes de que James y ella se conocieran, y James, sacado de onda, solo la ve irse. Luego Ruby llora en el baño desconsolada por cómo la habían tratado y rápidamente Lynn llega a consolarla y tratar de hacer que se sienta mejor, pero Ruby descarga su dolor en ella diciéndole que si no fuera porque su familia quebró, ella ni la vería como una amiga, a lo que Lynn se va ofendida. Oye, tranquilo, viejo. Ruby después de eso va a clases donde la profesora Philippa la pone a hacer una prueba rápida para la entrevista de la universidad, pero esta en vez de hacerlo bien empieza a subir su estrés y Cyril empieza a borrarse de ella y Alistair trata de calmarlo, pero este no se detiene y Ruby se rompe y sale corriendo de una vez a su casa. Pero Ruby mientras llegaba escucha unos ruidos provenientes de la cocina, así que entra a averiguar qué era. Esta, al entrar, nota que su padre se le cayeron unos dulces que le cocinaba a su madre por su aniversario, lo que da impotencia ya que este no puede hacer más de 4 cosas por andar en una silla de ruedas, lo que hace que esta, mientras está bajo la mirada dulce de su padre, finalmente juntos rompan el llanto. Pero en eso, cuando por fin recuperaron el aliento, suena el timbre.
Ruby abre y al salir se da cuenta de que es James. Este le pide perdón de manera muy sincera y le dice que la imagen que tiene de él está equivocada y que la gente quiere conocerla y verla, ya que ella es muy especial y que él no quiere volver a como las cosas eran antes de conocerla. En eso James la invita a una fiesta ya que quiere que conozca a sus amigos y que de esa manera vea que no son unos idiotas. Pero Ruby rechaza la invitación ya que no quiere darse a conocer y tampoco quiere estar en esas fiestas, ni quiere estar con gente como ellos. Ella quiere seguir invisible. Ay, es que también el James, si alguien me estuviera jodiendo y me invitaran a su fiesta, lo que menos quisiera a alguien es verle la cara. Pero bueno, escuchamos y no juzgamos. Pero pese a esto, antes de irse, James le dice que ya no es invisible, al menos no para él, y se va. Al entrar Ruby rápidamente llegan su hermana y su madre, quienes le dan a Ruby un regalo de parte de James, el vestido de la colección que se había puesto y una carta que decía que el vestido había sido hecho para ella solamente que 200 años antes. A lo que automáticamente Ruby, después de leer estas palabras, se arroja encima del vestido y empieza a pensar en todo lo que está sucediendo. ¡Ulala! Ni Romeo con aventuras se sacan esas frases. En eso de nuevo vamos con James en su casa, ya que su padre consiguió los fondos para el proyecto de la empresa. James, al irse los inversionistas, rápidamente discute con su padre, el cual sigue alegando que Ruby es una pobre y de bajos recursos que jamás se da más que la uña de su zapato. ¡Dios! ¡Cómo odio a este idiota! Pero James le sigue respondiendo, lo que hace que la conversación siga escalando y que su padre lo menosprecia a él, a Lydia de paso, y encima le dice a James que se concentre en la empresa y no joda. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Dios mío, qué asco de padre. De vuelta en la academia, Ruby se encuentra de casualidad a la profesora Philippa y esta rápidamente se disculpa por lo que sucedió en la clase. La profesora le dice que es una persona muy estudiosa y que aspira mucho, pero que no espera llegar a la cima si no está dispuesta a soportar críticas y la atención de la gente, dejando pensando a Ruby luego bromea que por favor no forme otro pandemonio en su clase y se va. Yo me imagino a la profesora todos los días preguntándose qué demonios pasan entre estos dos y por qué siempre en su clase suceden las desgracias. Después de la charla con Philippa, rápidamente Ruby se va a disculpar con Lynn y esta, como buena amiga, aunque le dolió las palabras de Ruby, acepta las disculpas y vuelven a ser mejores amigas. Que viva la amistad, que viva el amor. Ya reconciliadas, Ruby le cuenta acerca de la situación con James y que no quiere volver a como estaban antes. Y Lynn se emociona rápidamente y le pregunta que si va a ir a la fiesta a la que James le invitó. Y aunque en principio Ruby le dice que no, rápidamente entre broma y broma, Lynn finalmente la convence de ir. En eso nos transportamos a la fiesta, las luces están fuertes, el acro volando en el cielo y todos en descontrol. Pero para sorpresa de todos, James no está en el ojo de la fiesta, está en una esquina viendo todo. Pero en eso le dio ganas de ir al baño y al abrir la puerta ve a Alistair besándose con Kesha, para lo que James solo siente como, bueno, fluyan. ¿Qué pasa, brothers? Yo me largo. En fin, James ya está harto de todo y solo se sienta en el pasillo a tomar un respiro. Pero desgraciadamente casi al instante aparece de nuevo Elaine, quien empieza a hablar a James sobre su futuro juntos y cómo serán la pareja más poderosa. ¿Y esta quién se cree? Yo literalmente estoy como la cara de James en esa escena. Tipo, ¿qué demonios le pasa a esta tipa? Pero mientras a esta ya se le hacía agua a la boca, pero en ese preciso instante apareció la patrona, la jefa, la dueña de estas tierras, carajo. Ruby aparece y esta hace que el James se quede plasmado. Ruby rápidamente va a la pista de baile a buscar a James, pero Lydia se aparece detrás de ella y le cuestiona que qué hace ahí. Ruby rápidamente le dice que James le invitó y Lydia, viendo que tiene a su hermano en la palma de su mano y el secreto de lo que vio, le dice que gracias a ella su relación ilegal con Sutton se acabó y Ruby rápidamente le pide perdón, pero esto ya no le interesa y le dice que tenga cuidado, que si le rompe el corazón a James la destrozará. Y esta se va. En eso Ruby se voltea y ahí estaba James, viéndola con una cara de enamorado tremenda, feliz porque había venido. Y Ruby le dice que pensó mucho en lo que le había dicho y James, todo un caballero, le pide bailar. A lo que Ruby le acepta y van al centro de la pista donde se desenvuelven de una manera bella y extraordinaria, hasta que todo convierte en un baile abrazados donde solo están ellos. El mundo exterior es secundario, solo están él y ella, sus miradas convergen y todo iba de maravilla. Los confetis vuelan, la música los mueve y las luces están como si de obra de teatro se tratase. Están todos sobre ellos. Todo apuntaba a que sería su primer beso. Pero esta burra tenía que venir a joderlo todo. ¡Cabrón, qué hiciste! ¡Dios! Hermana, me estás jodiendo. Ese man no te quiere. Solo mira cómo te ve. Mira cómo te mira a él y luego mira cómo la ve a ella. Mira cómo te ve a ti y mira cómo la ve a ella. Observa cómo te ve a ti y luego observa cómo la ve a ella. ¡No es tan difícil! Un paréntesis para reconocer el trabajo de la actriz que esta mujer logró sacarme de mis casillas. Y también por algo de la segunda temporada que no diré, pero solo te voy a decir una cosa, tío. ¡Hija de tu super lenguaje! En fin, pero Ruby en vez de sentirse intimidada no retrocede y muestra presencia y rápidamente se va con James de ahí, dejando a la desgraciada sola en mitad de la fiesta. ¡Sí! ¡Sí!
sí, sí, sí. Dios, ¿cómo disfruté esto? ¡Toma! Continuando, James va a buscar su chaqueta y deja a Ruby cerca de la piscina. En eso los amigos de James le disparan con una pistola de agua a Ruby y la arrojan a la piscina. Mientras todos se ríen y se burlan, James nota que Ruby no sale del agua todavía. Ruby está inmóvil, mientras que recuerda un trauma del pasado, y en eso James decide tomar acción por su cuenta y sacar a Ruby del agua él mismo. Pero al sacarle y ver todos como Ruby sufre un ataque de pánico, todos dejan de reírse y el semblante cambia, todos se vuelven serios. ¿Qué va? Si antes no quería ir a la fiesta de Sid, ahora menos. La cosa es que James la reconforta y la saca de la piscina y la lleva al auto donde Percy, el conductor, ya los esperaba. Rápidamente le pone un abrigo a Ruby, la ropa con una toalla y se van. Pero ¿por qué Ruby le dio este ataque tan repentino? Cualquiera estaría normal y hubiera salido como si nada, pero ¿por qué ya no? Pues bueno, estamos a punto de averiguarlo. Ya en el auto, en el camino de regreso, Ruby se ve con James y le cuenta que cuando era una niña, ella y su padre salieron en un bote, y esta dejó caer su oso de peluche al agua, por lo cual intentó agarrarlo, pero perdió el equilibrio y cayó al agua, y al no saber nadar, su padre fue tras de ella a salvarla. Pero en eso llegó otro bote, el cual dejó a su padre en silla de ruedas, y Ruby por toda su vida se ha culpado por esto. Qué tristeza, qué dolor, qué desgracia. Rápidamente Ruby se rompe y James la abraza, dejándola llorar en sus brazos. Porque es lo que un hombre hace. Luego llegan a la casa de Ruby con ella dormida en las piernas de James, pero en eso se levanta y entonces es que empieza la diversión. Beso, beso y más beso. Pero en eso nos damos cuenta que Ruby está teniendo una pesadilla y esta se levanta gracias a su hermana y esta le dice que estaba soñando con cosas muy ricachonas. Ruby rápidamente se encierra en el baño de la pena, huele el abrigo y ella lo sabe. Está enamorada de James. Por otra parte, James también anda en las mismas, pensando atentamente mientras mira al techo, mientras se le sale una sonrisa sosa, y de ahí estos dos no paran de mensajearse toda la mañana en el camino de ir a la escuela hasta que James la recibe en la entrada. ¡Sí! ¡Sí! Ay, el amor. ¡Ay, qué lindo es el amor! Y ante la mirada de todos van a clase con normalidad. Mientras tanto, en la mansión Beaufort, Lydia se anda relajando haciendo yoga y en eso recibe mensajes de Lynn toda rabiosa. ¿Por qué? Porque Ruby le ganó el mandado. ¡Ah, cómo chingas! ¡Ya mejor vete! En eso llega su padre y este le invita a comer unos cinnamons que compró y le agradece por su esfuerzo, creatividad, dedicación, sofisticación y calidad del proyecto de la compañía. Lydia por fin pensaba que ya sus esfuerzos serán recompensados. E incluso yo también lo pensé, yo dije, wow, por fin este hombre hizo algo bien, está reconociendo los esfuerzos y habilidades de su hija y todo, pero luego lo dañó todo al decir esta oración. Y todo eso es lo que James debe encarnar en la rueda de prensa. ¿Qué? De verdad, no he conocido a alguien tan déspoto, desconsiderado y tan manipulador con sus hijos en mis 21 años de vida. Mira lo que le hiciste a la pobre, mira cómo su pobre carita se desilusiona porque solo quería una cosa. Tu cariño y orgullo, animal. Eres basura, Brock. Y no conforme con eso le pide información sobre Ruby y James, pero Lydia, visiblemente afectada, hace lo que todos hubiéramos hecho: decirle que no. Hiciste lo correcto, Bob. Pero en eso, no conforme con la respuesta, le tira en cara lo del incidente de las fotos íntimas que le tomó su exnovio. Y también le echó en cara que él le pagó $500,000 al exnovio para destruir las fotos y que no pasara a mayores. Además de dejarle la posibilidad en el aire de que podría ser la próxima cara del siguiente proyecto de la empresa. Y le pide que se asegure de que todo salga bien. Y entre líneas que se asegure que James no esté con Ruby. ¡Eres un monstruo sin corazón! Rápidamente Lydia va a la escuela y se encuentra con James y le advierte que sea más cuidadoso con el tema de su relación con Ruby. Pero James, despreocupado, le dice que solo son unas fotos, a lo que Lydia le insiste, pero James se va y le dice que tiene todo bajo control. Por otra parte, Ruby y todo el comité están preparando todo para la gala, y mientras esto se da también se dan situaciones de por medio, como estas chicas que quieren saber si Ruby hizo el sin respeto con James, la misma Lynn quiere saber si al menos se besaron, y Kieran trata de demostrar que es mejor hombre que James para Ruby. Sin ofender, compadre, pero aunque usted se vea bien, está compitiendo con un tipo con una skin mítica. Literalmente, para poder ganarle a este tipo tendrías que hacer una actuación así de legendaria. Capitán, se adelanta Ronaldo. Y no estoy exagerando. Pero entre eso nos enteramos que el día del cumpleaños de Ruby coincide con la fecha del baile, y James está emocionado porque pueda estar en el baile y al mismo tiempo estar con Ruby en su día especial. Ay, el amor. Cuestión que siguen trabajando, sigue pasando el día, y entonces Lydia ve a Sutton hablando mucho con la profesora Philippa. Rápidamente en un pasillo de la escuela esta lo confronta y le pregunta que si se acuesta con ella, cosa que él obviamente trata de evadir e irse, pero Lydia le insiste. Pero Sutton le dice que por favor se detenga, pero esta no se echa para atrás y sigue insistiendo, a lo que Sutton le dicen que no, y que no se siente feliz después de perder al amor de su vida. ¿El amor de tu qué?
Usted no aprende, ¿verdad? Pero rápidamente Lydia le dice que se escapen juntos ese mismo día. Pero Sutton se niega a estar así, ya que se niega a quitarle la vida que lleva a Lydia y todas las personas en ella. A lo que Lydia simplemente acepta las cosas y se va. Por otro lado, James está moviendo unas aves adentro cuando de pronto llega Alistair a hablar un poco de la vida y ver cómo seguía Ruby. Unos segundos después llegan el resto de sus amigos, a lo que James les invita a ayudar y estos reídos aceptan. Más tarde, James regresa a su casa, donde ensaya para su presentación en el lanzamiento de la nueva colección de la compañía. En cuanto termina sus prácticas, su padre le invita a sentarse un rato y charlar con él. Este le sigue hablando de cómo asumir el rol del líder en la empresa, cómo debe hablar en el evento y cómo estudió al mínimo detalle cada cosa para poder hablar el día del lanzamiento. Y su padre también le dice que luego de la conferencia habrá una cena con el presidente de la asociación de prensa, por lo que James no puede asistir a la gala de recaudación de Maxton Hall. James rápidamente le reclama por esto, pero su padre le muestra una tablet con la foto de él cargando a Ruby y rápidamente nos damos cuenta de la situación. El tipo organizó solamente una cena para que no pudiera ir a la gala y al cumpleaños de Ruby y así separarlo de ella. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Y el tipo, no conforme con esto, le da elegir entre la familia o Ruby. Y yo, tipo, ¿qué tiene que ver la familia? Compa, usted es el que no quiere que James vaya a esa gala y que no esté con Ruby. No meta a Lydia y a su mujer en esto, por favor. Simpson, usted es diabólico. Finalmente llega el día siguiente con Ruby y su familia cantando el cumpleaños, felices, abriendo regalos y pasando una gran mañana juntos. Y en eso su madre le da un último regalo, el cual es un bolso de James que dentro tiene una carta que le dice feliz cumpleaños y además le da el retrato que dibujó de ella hace un tiempo atrás, lo que la hace muy feliz. Mientras tanto, esa misma mañana James anda decaído y pensando que ya había perdido. Y este le dice a su hermana que ya se rinde, ya que él jamás tendrá el control de su vida y se siente que es muy injusto. A lo que Lydia se molesta, ya que ella piensa que su vida es mucho más injusta, ya que a ella su padre solo la quiere para chantajearla y su amor que es un... se acuesta con su ex y James está tomando el crédito por el trabajo de ella. Bueno, si nos vamos a poner a ver quién es más miserable, no pues. Pero en eso, ya unos segundos después, más tranquilos, James propone un plan en broma como cambiar de puesto como en Juegos de Gemelas y estos se ríen. Pero luego de esto, James se va a desahogar con Percy, a quien le dice que está listo para un cambio. Pero en ese preciso instante le llega un mensaje de Ruby: las aves se escaparon y ahora hay que taparlas rápido, a lo que nuestros protagonistas se ponen manos a la obra y empieza la cacería de aves. Luego de un rato, Ruby y James toman un descanso. Ruby le da las gracias por los regalos y bromea un poco. Luego James le dice la verdad a Ruby, ya que él no quiere tomar las riendas de la compañía, no quiere ir a Oxford y no quiere seguir el legado de su padre. Y siente que no es nadie sin su apellido y que realmente siente que no tiene el control de su vida. Soy un fracasado. Y en ese momento Ruby le hace la pregunta más importante. What do you want? What do you want? Ruby le pregunta que qué es lo que quiere, que él le haría feliz si podía hacer lo que se le plazca, a lo que James simplemente no lo sabe. No, pues ¿qué vas a ver si este man lo tiene controlado 24/7? ¿Qué va a saber él? Pero Ruby le dice que la vida es permitirse ese momento en el que te relajas y donde puedes dejar fluir tu instinto y así descubrir lo que realmente te apasiona. Pero Ruby, a diferencia de James, sí tiene algo en mente que le pueda apasionar a James, así que vamos a verlo. Rápidamente Ruby va a la oficina del director y le pide que le recorte el castigo a James para que pueda volver al equipo de lacrosse, diciéndole al director que gracias a James esta gala es posible y hay que agradecerle de algún modo. A lo que el director, un tanto extrañado, le dice que está bien. Al oír eso, finalmente Ruby se regresa con el resto del grupo para pulir los detalles de la gala y rápidamente Ruby va a despedirse de James y este de Ruby, deseándose suerte mutuamente. Ya con James en camino a Londres, este se está preparando para el discurso que tiene que dar para la rueda de prensa y al no saberlo se frustra, pero su hermano automáticamente lo ayuda. Y en eso rápidamente empiezan a hablar acerca de cómo su padre tiene control de todo y siempre no los deja escoger, hasta que a James se le ocurre un plan para acorralar a su padre y le dice a Percy que dé la vuelta. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Rápidamente nos transportamos a las noches de la gala, donde Ruby está trabajando arduamente para que todo salga según el plan, pero Lynn le pide que por favor se relaje y disfrute un poco de la fiesta. Mientras que del otro lado los hermanos Beaufort cambian sus roles, Lydia va a la conferencia mientras que James va a la gala, a lo que empiezan a buscar a Ruby por todas partes, buscándola de arriba abajo por todo el lugar hasta que por fin la ve y sus miradas chocan y en ese instante ambos se sonríen de la emoción y por fin tienen su baile en medio de la pista juntos. Rápidamente se hablan, James le dice que disfruta el momento juntos y luego ella le dice que habló con el director y le dijo que él volvería al equipo de lacrosse y en ese momento mientras se miran, mientras se tocan sus rostros y la magia vuela en el aire, todo es claro. ¡Uf, qué química! ¡Oh! ¡El diablo, la cebolla, la semilla! Pero en eso se va la luz. ¿Por qué me persigue la desgracia? Rápidamente Ruby y James actúan y van a arreglar el problema en cuanto antes, y en cuanto las luces se encienden en ese preciso momento la magia continúa brotando y en ese instante sucedió lo que todos habíamos estado esperando desde hace tiempo.
¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, 4 capítulos para esto. Dios, gracias. Ya nada puede salir mal. ¿Verdad? ¡Ay, por favor! ¿Tú de nuevo? ¡Eres un reverendo pendejo! Sí, lastimosamente este idiota de nuevo. Rápidamente el padre de James interrumpe el beso y en pocas palabras hace que Ruby se vaya para luego llevarse a James con él. Todo esto mientras Lydia se encontraba destrozada en medio de los jardines de la academia, mientras que ella y Sutton se ven a la distancia. Y finalmente James y su padre suben al auto con Lydia, que se va con el corazón roto por la desilusión que su padre le dio. ¡Eres un monstruo sin corazón! Por otra parte, Ruby busca a James por todos lados, pero luego esta se da cuenta de que ya se había ido. Pero en eso llega Lynn y le dice que el director Lexington quiere hablar con ella. Ruby velozmente se acerca donde Lexington y este la halaga por su trabajo e incluso bromea acerca del incidente de la gala anterior para luego entregarle a Ruby la carta de recomendación. Lo que Ruby tanto había soñado con esfuerzo y trabajo ya cada vez estaba más cerca de conseguirlo. Un gran logro. Todos felices, todos contentos. A excepción de los Beaufort, por supuesto. Ya en la mansión, el padre de James y Lydia los putea lleno de rabia a ambos. A Lydia la insulta diciéndole que arruina todo lo que toca, que es indisciplinada y que si ella hubiera entrado en vez de James iba a destruir lo único bueno que ha hecho por la familia. Para luego ir con James, decirle que es un desconsiderado, desmedita la importancia de su amor a Ruby, también critica su amor por el lacrosse y le dice que lo único bueno de él es su encanto con las personas. Yo me rindo con este viejo de mierda. Rápidamente el señor Beaufort le habla mal a James buscando que suelte la rabia y este rápidamente se levanta y se va. Pero su padre le sigue y le pregunta que si se imagina la vida en una casa empujando a su suegro en silla de ruedas, a lo que James se le queda mirando asombrado sabiendo que su padre se puso a investigar acerca de Ruby y su familia. ¿Qué? Luego continúa diciendo que Ruby es solamente alguien que busca aprovecharse del dinero de la familia y que quiere ascender a punta de acostarse con él. A lo que James se emperra y le calla la boca. A lo que su padre se emputa y golpea a James dejándolo en el suelo. Y aunque Percy se interpuso para evitar que lo lastimara más, el padre de James se tiene vigilada a toda la familia de Ruby, tiene suficiente información, recursos y contactos para dañarle la vida y destruirla por completo, y luego de decir esto tranquilamente entra a su casa. Simpson, usted es diabólico. Ay, Dios mío, ¿por qué no hiciste a este hombre estéril? El siguiente día llega y Ruby está extrañada de que James no contesta sus mensajes y al no tener respuesta se va a la escuela rápidamente. Donde llegan James y Lydia y hacen su rutina normal de siempre, pero en eso Lydia se sienta sola en una parte de la escuela y llega el profesor Sutton. Y se le acerca a Lydia para ver qué le sucede, a lo que Lydia le miente diciéndole que todo está bien. Para intentar irse, pero Sutton la detiene y le dice que ahora sí tienen que hacer el plan de escaparse juntos y después de habla y habla la convence. Y ahora decidirán todos los detalles del plan el jueves a las 5 y la besa. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahora sí. ¡Policía! FBI, open up! Ay, Sutton, tú de verdad que no aprendes. En eso volvemos con Ruby, que habla de las cartas de invitación de Oxford con Lynn, cuando en eso vemos a James acercarse con una evidente cara de enojo, y cuando Ruby intentaba saludarlo, este ni siquiera la volteó a ver, lo que escandaliza rumores y una evidente preocupación en Ruby. A lo que ella va a hablar con James en persona, esta le pide explicaciones pero James se niega a hablar, y cuando Ruby se da cuenta de lo que pasó, James empieza a hablar de manera hiriente para alejarla de él, y le dice que todo volverá como era antes, pero este nunca quiso que las cosas fueran así, y se va con tristeza enmascarada de rudeza a seguir entrenando, lo que le parte el corazón a Ruby y esta con lágrimas se va a trabajar para luego irse a su casa. Ay, Ruby. En eso llega a su casa y tampoco le ha llegado una carta de Oxford, lo que le decae aún más. Pero en eso su madre la llama, pero al ir y ver la mesa entiende la situación, ya que sus padres encontraron el dinero que venía ahorrando y su padre le pide que no siga trabajando y que se concentre en sus estudios. Pero Ruby con mucho dolor le dice que no quiere sentirse como una carga y menos después de sentirse que es la culpable de que su padre esté en una silla de ruedas y está con las lágrimas, sube a su cuarto y se rompe a llorar mientras su hermana la consuela. ¿Por qué me persigue la desgracia? Mientras que por otra parte James, pese a estar en fiesta, también se siente mal por lo que hizo, mientras que bebe alcohol para calmar su dolor y llega a su casa ebrio, su madre lo recibe y lo ayuda a caminar. Ya en su cama, James habla con su madre y esta le habla de sus experiencias de vida, su amor pasajero y cómo se empezó a concentrar en su trabajo y por qué algunas veces es mejor dejar ir a las personas. A lo que finalmente James se rompe en lágrimas y se toma su Alka-Seltzer. Finalmente su madre le dice que si de verdad piensa que dejar ir a una persona es lo correcto, entonces finalmente será lo suficientemente fuerte para resistir y dejarla ir, y después de decir esto, se va. El día siguiente llega y aún Ruby no tiene su carta para la entrevista. Hasta si él tiene una carta. ¿Cómo la obtuvo? No me pregunten, yo creo que nadie sabe. Sutton ve a Ruby ansiosa porque aún no llega la de ella, y este le dice que no se preocupe, que ya le llegará y que sus esfuerzos serán recompensados, a lo que Ruby finalmente se va más tranquila y feliz. ¡Qué agradable sujeto! Sí, un gran sujeto, sí. Lástima que sus son una mierda.
Perdón, solo decía. Más tarde Ruby se sienta en la biblioteca a estudiar, pero en eso llega Elaine y su banda a fastidiar. ¿Tú de nuevo? A lo que Ruby las ignora, pero Elaine sigue y sigue hablando basura. Y la perra seguía y seguía. Lo había dicho al inicio del video y lo reitero. Esta tipa solo sabe joder. Pero Ruby, en vez de explotar, le demuestra indiferencia a Elaine y se va. ¡Sí! ¡En tu cara, desgraciada! ¡Tómala! Mientras que llega la noche y Ruby descubre el dibujo que James le hizo, lo guarda en una gaveta y le escribe una carta en la que le va a mandar a Gabriel y le devuelve el bolso que le había regalado. Rápidamente Lydia le pregunta qué le pasa a James, pero este prefiere no hablar del tema, lo que le pide que estudien y meta a Sutton a la conversación diciéndole a Lydia que a diferencia de ella no todos tienen un amigo profesor. A lo que Lydia le cuenta su relación con Sutton, cómo fue el único hombre que de verdad se interesó por ella sin saber quién era, cómo estos hablaban todos los días desde la mañana hasta la noche, y aunque Lydia sabía que su padre le jodería la vida a Sutton si se enterara, aún así no le importó, ya que ella lo amaba. Después bromean de cómo ambos son unos sentimentales y después Lydia abraza a James reconfortándolo. Después pasamos al día siguiente, donde tanto James como Ruby vuelven a sus rutinas diarias antes de conocerse, y aunque se ven en los pasillos y la sensación de que se hacen falta mutuamente los mata por dentro, se mantienen alejados el uno del otro. Uno continuando con el legado de la familia y la otra siguiendo la vida escolar. Mientras que Lydia deja de hablar con Sutton y vuelven a ser alumna y profesor. Y volvemos a la normalidad. Ruby más tarde llega a su casa y habla con su padre, bromean y se piden perdón mutuamente por lo que sucedió. Su padre le pide perdón por no tener un buen tacto a la hora de hablar del tema y le dice que le agradece el gesto de que recolectara el dinero para el elevador. También habla del accidente y cómo eso influyó en la vida de todos los miembros de la familia. A lo que Ruby dice que esto no hubiera pasado si ella no hubiera nacido. Pero su padre le dice una frase tan hermosa que refleja lo que todo buen padre debería aspirar. ¿De qué me servirían mis piernas si no te tuviera a ti? Ay, qué hermosas palabras. En fin. Al final se arreglan y se abrazan, pero al entrar a la casa llegó la tan esperada carta de Oxford en la que dice que está invitada a las entrevistas, por lo que todos celebran y Ruby empieza a empacar en la noche. En eso su hermana entra a la habitación alegre y le dice que alguien compró el vestido que ella había estado diseñando, Que por cierto arregló. y estas se estallan de la felicidad porque por fin podrán comprar el elevador para que su padre suba las escaleras. Por fin la vida le sonríe a Ruby. Digo, ya era hora, ¿no? Después de tanta desgracia, tantos problemas y tantos ataques de ansiedad, al fin la vida la recompensa. ¡Ya te habías tardado! Mientras tanto en la mansión de los Buford, James está empacando para irse a las entrevistas también y su madre le da algo para la buena suerte, lo cual es un reloj de su abuelo, pero James es grosero y ni las gracias le da, y en lugar de eso se emperra y es grosero con su madre, le dice que no quiere ir a la universidad ni quiere ser parte de la compañía familiar, a lo que su madre no entiende por qué teniendo tantas facilidades no las quiere. Lógica del niño rico, pero bueno, como dice James, la felicidad es diferente para todos, para gustos los colores. A lo que su madre le pregunta qué es lo que quiere y James le responde que quiere la oportunidad de averiguarlo, a lo que su madre trata de decirle que su inmadurez no deja ver que es una gran oportunidad y que la compañía es la historia de la familia. Pero a James eso no le importa y de la misma manera grosera le dice a su madre que no se preocupe ya por hablar. Y hablando de manera desinteresada le dice que ya no le dirá nada y que solo se centrará en seguir la línea de la familia como todos, y su madre se va. A ver, James, yo entiendo lo del negocio familiar, tal vez no te cuela tanto, pero Freddy, no sé, es Oxford. Una de las universidades más prestigiosas y excelentes del mundo. Ok, yo entiendo lo del negocio, pero por lo menos ve a Oxford y agarra lo que quieras ahí. ¡No seas bruto! ¡Aprovecha las oportunidades, cabrón! Pero para el colmo esta serie no da descanso, porque después de eso descubrimos que Lydia está embarazada. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lydia al ver esto vomita de los nervios y luego al salir del baño abraza a su madre y se rompe a llorar. Ay, Lydia, ¿en qué problemas te metes tú solita? Finalmente el momento llega y todos van listos caminos a Oxford hasta que finalmente llegan y suben a sus dormitorios cada uno. Pero al momento de entrar Ruby y James se dan cuenta de que les tocó los dormitorios al frente del otro, a lo que Ruby ansiosa y sin saber qué hacer entra a su dormitorio nerviosa dejando a James atónito afuera. ¡Ay, qué lindo es el destino! El día siguiente llega y Ruby se levanta rápidamente, animada y lista para el día. A lo que Ruby empieza a explorar y a mirar el campus, pero en eso se choca con un chico y rápidamente sale Lynn, se encuentran y empiezan a dirigirse todos hacia sus entrevistas con un objetivo: entrar a una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero en eso, mientras James va pasando, ve a Ruby desde arriba y este se mueve para evitarla. Regresando con Ruby, a esta le toca de guía Jude, el chico con quien se había chocado y que es casualmente uno de los estudiantes de la universidad en segundo año, el cual los va a guiar en su proceso de admisión. Este les explica de qué van a hacer entrevistas y cómo los van a ver dependiendo de cómo actúen en ellas. Y finalmente les dejan un salón esperando a que las llamen, y con una Ruby que destellaba de la emoción y se preparaba para su entrevista. Pero en eso llega James al salón y hace que Ruby se desenfoque, y lo peor de todo es que en ese preciso instante la llaman para las entrevistas. Hombre, no, pero es que esta mujer ya está salada, ¿qué va? ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero en eso, cuando iba saliendo, James la detiene suavemente y le dice que le desea buena suerte.
A lo que rápidamente Ruby se va a esperar a entrar y mientras tanto se va mirando con Jude, que le dice que se relaje, y entonces Ruby entra a la entrevista sin más dilación, y en la cual hace que sus entrevistadores se interesen y Ruby fluye, mientras que James con su encanto natural también impresiona a sus entrevistadores. Ya saliendo de la primera entrevista, Ruby y Lynn se reencuentran y mientras salen, Jude les invita a las dos a desestresarse yendo a ir a tomar algo al estilo Oxford. Pero ¡oh, sorpresa! James también se encuentra en el lugar, lo que hace que Ruby se sienta incómoda. Normal, cualquiera si se encontrará hasta en la sopa, su ex casi algo estaría igual de incómoda. Pero Ruby no deja que esto dañe su noche y pasa al frente de James, pero a este evidentemente sí le afecta, ya que obviamente siente celos de Jude. Pero este ni siquiera se le ve una intención más que amistosa con Ruby y con Lynn, mientras este bromea con ellas y se divierten. Pero después de un rato Ruby va a tomar algo de aire fresco para calmarse un poco por la presencia de James. Pero Ruby al salir a escuchar a alguien vomitando y al voltear hacia la esquina se da cuenta que es Lydia, con quien platica un poco acerca de las entrevistas, y Lydia finalmente le cuenta a Ruby que está embarazada y que ella no va a ir a la universidad y que va a tener al bebé. Pero Ruby la trata de convencer de que no se rinda solo por el embarazo y que siga con sus estudios. Pero en ese instante Lydia le tira una frase que golpea como flecha a Ruby. Ahora comprendo por qué él no te olvida. ¿Qué? ¿Qué? Ay, señora, a la pobre Ruby le van a freír el cerebro. Y Lydia le continúa diciendo a Ruby que James está sufriendo por dejarla ir, para luego irse sin decir nada más. A lo que Ruby vuelve al bar y entonces al entrar ella ve a James a los ojos y por ese momento tienen un contacto visual, que no termina en nada y Ruby se va a la cama, quien pese a sus intentos desesperados por dormir no puede. Pero en esto escucha llegar a James y aunque ambos quieren verse, al final James entra y Ruby vuelve a la cama, aunque sin éxito logra dormir, así que desvelada va a la entrevista del día siguiente. Y mientras Lynn le dice que no se preocupe, una chica sale llorando de allá adentro. Sí, claro, sin presiones. No es como si acaban de romper a alguien emocionalmente allá adentro. No, para nada, no. Entonces finalmente Ruby entra y da su entrevista donde está nerviosa como la mierda. Por otra parte, Lydia está pensativa por su futuro, pero en eso ve una madre estudiando mientras está con su pequeña en Oxford. Y esta al ver esto se da cuenta de que tal vez cambiar no sea algo necesariamente malo. Mientras tanto, James y Alistair se encuentran en las escaleras del lugar y Alistair le habla de sus problemas de pareja con Kesha y se abre con James, y que se arrepiente de haber dejado de ir a Kesha, mientras que James le dice que no tenía elección, pero Alistair le dice que siempre tenemos el poder de elegir y le dice a James que puede luchar o solo rendirse. Unas palabras que terminan matando por dentro a James. A lo que este ve más tarde a Ruby a la lejanía y parece que se le va a acercar para hablarle, pero en eso llega Judy sin querer evitar eso. A lo que James proyecta indiferencia y se sienta. Ay, James, póngase serio, siervo, así usted no va a salvar absolutamente nada. En eso Judy hace preguntas y respuestas para los chicos de nuevo ingreso y todo iba bien hasta que James se siente amenazado y decide atacar a Jude con preguntas. A lo que Ruby sale a defenderlo y estos dos se ponen a pelear y empieza a escalar la pelea hasta que Ruby se llena de rabia y le dice que es solamente la marioneta de sus padres y que no tiene el valor de pelear por lo que quiere. Y Ruby al ver que había humillado a James públicamente se va avergonzada dejando a James atónito. Eso tuvo que doler. Pero el James por fin se pone las canicas bien puestas, va y persigue a Ruby, le da la razón y luego le dice que ya no aguanta estar lejos de ella y este le pide perdón. Pero Ruby se cansa y se va a su cuarto. Pero James no se rinde y le dice que él sabe lo que quiere, pero que nadie le interesa las cosas que él quiere, pero Ruby le dice que ella sí se interesa por lo que él quiere. Y finalmente James tiene el valor de agarrarla y besarla. Sí, por fin lo que hemos estado esperando sucederá. ¡Música, maestro! ¡Ay, Dios mío! Pero en ese momento Ruby le da a chiripiol que decide que siempre no puede. A lo que James se siente culpable por esto y le pide perdón y le explica por qué se alejó. A lo que Ruby le dice que no era su decisión si lo quería sí o no, y Ruby le dice que no le tiene miedo a su padre, y finalmente calma a James y se prometen mutuamente que no habrá más secretos entre ellos. Y ahora sí, con Ruby lista para la acción. Ahora sí, ¡música, maestro! Pero lamentablemente por obvias razones no puedo poner esto aquí, así que plan B. ¿Sí? ¿Todos felices? ¿Todos contentos? Bueno, prosigamos. Finalmente estos dos tórtolos se ríen y se besan. Ruby le pide a James que aproveche sus oportunidades y le dice que le da una lista a James para motivarse. Y hablan de todos sus gustos, sueños y metas mientras que disfrutan de la compañía del otro durante todo lo que resta del día. Ay, el amor. Al día siguiente Ruby va a su última entrevista y estaba ahí y resulta todo bien. Mientras que todos toman decisiones que marcarán sus vidas mientras crecen y Ruby y James se besan para despedirse y Ruby irse a casa mientras que James la ve irse en el bus. Y al llegar a casa Ruby ve el ascensor de su padre y
al subir ve a toda su familia y se pone feliz, y todos celebran alegres juntos. Mientras tanto, por el lado de los Puffer, estos llegan a su casa y el padre de ambos los espera mientras bebe. Este les pide que se sienten y James, extrañado, no lo hace, y entonces su padre decide darles la noticia: su madre ha muerto. ¿Qué? A lo que Lydia rompe a llorar y James se enoja porque no les avisaron antes, se emperra y le propina una paliza a su viejo. ¡Sí! 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 ¡Dios, cómo disfruté eso! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Y sí me hubiera gustado que hubiera sido en otras circunstancias, pero hey, algo es algo. Y mientras James camina entristecido, va a la casa de Ruby, pero ve en la ventana a la familia feliz de ella y solo se rompe a llorar mientras ve el reloj de su madre y finalmente se va. Y con esa escena de la familia de Ruby disfrutando de su cena, termina la primera temporada de Maxton Hall. Y bueno, gente, hasta aquí el resumen de hoy, espero que les haya gustado. Si te reíste, aunque sea un poquito, deja tu like, suscríbete, comenta y comparte el video. Sígueme en mis redes sociales acá abajo en la descripción y nos vemos hasta el próximo resumen. ¡Chao!